¿Por qué Studio Ghibli nunca hizo secuelas de sus películas? La respuesta corta es simple y tonta y es que nunca quisieron hacer secuelas de sus películas. La respuesta larga es adentrarnos en el mundo del cine y un poco en la mente de Miyazaki. Entonces vamos a ello y les voy a mostrar por qué Hayao Miyazaki nunca quiso hacer secuelas de sus películas. En el documental que se hizo sobre Hayao Miyazaki en la realización de su penúltima película El viento se levanta durante 2011-2013, se le hace dos veces esa pregunta a Miyazaki de por qué no hace secuelas de sus películas. Y aquí se la hacen específicamente por una razón, y es porque había una gran controversia, ya que Studio Ghibli estaba haciendo una película sobre una de las grandes figuras históricas de la Segunda Guerra Mundial japonesa, que era este ingeniero de aviones de guerra, que hizo bastantes innovaciones en la aviación durante su tiempo. Y claro, esto va, la idea de hacer una película sobre una de las figuras de la Segunda Guerra Mundial va muy en contra de los grandes principios que ha marcado Ghibli a lo largo de su historia como estudio de animación, que son este pacifismo, este ambientalismo, esta lucha por la paz, por la supervivencia humana, pero no es de la guerra, sino del diálogo. Y claro, se le hacen como estos cuestionamientos a Miyazaki, y aquí en el documental lo menciona que su propio equipo empieza a cuestionarlo. Él siente que tienen dudas sobre la propia realización de esta película y por qué lo están haciendo. Y hasta menciona que su propia esposa le dice exactamente lo mismo y le hace el requerimiento de que por qué no hacen otra película como Totoro. Y aquí Hayao Miyazaki responde muy finamente diciendo pues que ya hicieron Totoro. Y claro, esto ya te empieza a mostrar como esta línea de pensamiento de Miyazaki de que él no hace secuelas porque simplemente siente que no quiere repetir sus propias historias que ya hizo. Él lo da todo en sus propias películas, y simplemente volver a pensar en regresar a trabajar en un seguimiento de sus propias historias, pues lo ve como casi un insulto a la primera película que hizo. Más adelante en el mismo documental, Hayao Miyazaki confronta a su equipo y les da una respuesta de por qué están haciendo este tipo de película. Y aquí él ya menciona que la vida es difícil y que los tiempos tienen que cambiar. Que ellos qué películas esperaban que hicieran. Les da como este discurso de por qué se le reconoce a Hayao Miyazaki sobre todo. Y es por hacer cine fantástico y hacer cine de niñas que crecen y maduran en sus propias películas. Y él dice que esto ya no es suficiente para él, que ese tipo de películas pues ya las ha hecho tantas veces que ya ha hecho todo lo que él quería decir en estas. Y con El viento se levanta, él intentaba ir a nuevas perspectivas de su propio cine, y cómo esa película de ese momento histórico que representaba marcaba una nueva era para Japón, y cómo esa nueva era para Japón también lo estaba viendo reflejado en este comienzo de la década de 2010, que él sentía que era el inicio de una nueva década para Japón y que por eso tenían que hacer esta película. Querían retratar esas ganas de vivir que tienen los personajes en estos momentos difíciles, y cómo esta respuesta antigua también representa esta respuesta moderna a los cambios de una era, y cómo pues se está retando a sí mismo Miyazaki. Esa es la razón de por qué estaba intentando hacer esta película al menos. Y claro, pensando en todas esas ideas, recuerdo mucho cuando escuché este podcast de Hideo Kojima con Mamoru Oshii. Quien no conozca, Mamoru Oshii es uno de los grandes directores japoneses de cine de animación. Es una persona que ha vivido como toda la evolución del medio porque ya tiene como 70 años y es una de las grandes influencias del mundo de la animación. Ha hecho trabajos súper reconocidos como las dos primeras películas de Urusei Yatsura, Angel Eat, Past Labor, y sobre todo su mayor éxito que fue Ghost in the Shell. Ellos en el podcast de Kojima pues hablan todo esto de la creación artística, y sobre todo hablan en el minuto 22 sobre un nuevo libro que había publicado Mamoru Oshii que se llamaba La esencia del cine y la ley de las secuelas, donde habla sobre todo este pensamiento de por qué a los directores de cine terminan haciendo secuelas de sus propios trabajos, porque él lo vivió fuertemente cuando uno de sus grandes éxitos, que fue Urusei Yatsura, pues le tocó hacer la secuela, y su siguiente gran éxito, que fue Pal Labor, pues también le tocó hacer una secuela de Pal Labor. Igual con Ghost in the Shell, pues terminó siendo la secuela. Y claro, él lo menciona como esas vivencias de como director de cine, y cómo se suele encasillar a los directores de cine en dos paradigmas muy diferentes. Y es, o eres un director que hace secuelas, o eres un director que nunca hace secuelas, pero no hay punto medio entre ellos. Porque lo que le pasó a Mamoru Oshii
es que una vez que le hizo un gran éxito, pues le daban como la oportunidad de hacer las secuelas de estas producciones. Y claro, él menciona que estos son buenos negocios para todos porque te aumentan a ti el sueldo, te dan más personal y hay menos exigencias para ti de que esto vaya a ser un gran hit porque ya tienes una base de usuarios que ya atrapaste y que sabes que van a ver la secuela de tu película ya exitosa, y que por eso hacer secuelas suele ser como una idea muy prevalente entre los directores de cine, porque se les exige mucho ya que son réditos económicos seguros para los productores que ponen el dinero, ya que él menciona que ser director de cine es jugar con el dinero de otros como si estuvieses en la bolsa invirtiendo su dinero en acciones de ideas. Entonces ellos invierten sus acciones de ideas en ti mismo, y cuando hay una idea segura que sabes que va a dar rendimiento, pues te proporcionan como todos los medios posibles para poder hacer esas secuelas. En cambio, cuando son nuevas producciones, pues hay mucho más miedo, es mucho más trabajo y suele haber muchas más complicaciones para los directores crear estas producciones o encontrar a alguien que siquiera les dé el trabajo para hacerlas. Y digamos que Hideo Kojima también se ve muy reflejado en las cosas que dice, porque él dice que su primer gran hit, que fue Metal Gear en el PlayStation 1, lo demandó a hacer las secuelas de Metal Gear 2, 3, 4 y 5. Y no fue como hasta el 4 que tuvo un tropezón en cuanto a la calidad de sus franquicias, que la misma Konami pues le empezó a exigir más, y tuvo como todos esos roces en la quinta entrega y por eso terminó saliendo de esa compañía. Y él lo ve en retrospectiva que gastó 10 años de su vida haciendo las secuelas de un solo juego, y como él se sentía al mismo tiempo afortunado por querer hacer a sus fans felices haciendo estas secuelas de los videojuegos que él mismo creó y tanto le gustaba, pero como sentía que era un tiempo desperdiciado de su misma capacidad creativa en crear nuevas ideas, y por eso se ve tan motivado en crear su propio estudio de animación cuando terminó con Konami. Y claro, y nos dio una de las experiencias más diferentes del mundo de videojuegos como fue Death Stranding, y cómo volvió a caer en esa idea de hacer secuelas cuando anunció Death Stranding 2. Y él se ve como Moroshi explica que es un director de secuelas porque una vez cuando traes una secuela, siempre se te exigirá, ya sea por los fans o los productores, que hagas secuelas de tus grandes éxitos. Mencionan a directores como ejemplos como Peter Jackson con toda la saga del Señor de los Anillos y cómo pues terminó dirigiendo también El Hobbit y no ha tenido como otras grandes producciones a las cuales se ha dedicado en realizar más trabajos. Hablan sobre Fumito Ueda y como él nunca tampoco quiso hacer secuelas de sus videojuegos. Y dan el caso como también de James Cameron, que hizo un gran hit como fue Terminator y inmediatamente empezó a hacer Terminator 2. Y como ahora está haciendo Avatar, que fue otro de sus grandes hits, y ahora está comprometido en hacer Avatar 2, 3, 4 y 5 hasta los que él quiera. Entonces lo podemos ver incluso en casos como Pixar, que era como estos grandes estudios que se negaban a hacer secuelas y por lo menos nunca los hizo antes de que Disney la comprara al completo, porque decían que hacer secuelas era una bancarrota creativa. Y aunque hayan hecho Toy Story 2, pues nunca hicieron secuelas de sus otras producciones, pero ahorita, una vez que hicieron Toy Story 3, pues han hecho cuanta secuela han podido de sus grandes éxitos, y hoy en día lo siguen sufriendo más porque ya dieron el brazo a torcer, y cuando das el brazo a torcer ya no hay vuelta atrás en el mundo creativo o para los grandes productores de que no te puedan exigir seguir haciendo secuelas de tus mejores éxitos. Entonces ahorita hace poco acaban de anunciar que iban a hacer Inside Out 2 o Toy Story 5. Y es como ellos decían, haces una secuela y te vas a la bancarrota creativa, pero al éxito financiero de tus productos. Hay directores que les gusta hacer secuelas y eso no tiene ningún problema. Simplemente cada uno decide el director que quiere hacer, y por lo menos volviendo al tema de Hayao Miyazaki, él siempre quiso hacer cosas diferentes en su carrera, y cuando él fundó su estudio de animación, pues afortunadamente ya era un director reconocido por sus grandes éxitos como Lupin III y Náusica, que al momento de crear su estudio fue director y fue cofundador y nunca tuvo que cumplir esas exigencias tanto del público como de las productoras de tener que hacer secuelas de cosas que
él sentía, como ya dije, que eran insultos a su primer a sus primeros trabajos, porque en su mente las películas no necesitan secuelas porque son ya experiencias completas. Y esa es la visión de Hayao Miyazaki, las cosas no tienen que ser la correcta, no tiene que ser la inválida, solamente es esta forma como a él le gusta trabajar.